Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica del equilibrio químico, o termo 4, ¿verdad? Como lo hemos llamado. Ahora vamos a cambiar de variable. Entonces ya estuvimos hablando mucho tiempo sobre la entalpía de reacción y que si a temperatura constante y que si la temperatura cambia y que si esto y etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de la delta G de reacción, o sea, del cambio de energía libre de Gibbs de reacción y su significado. Y vamos a ver a dónde nos lleva. ¿Sí? Desde luego, nosotros podemos escribir que para una reacción eso va a ser igual a esto, a ver si estamos de acuerdo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esta recetita la vamos a estar encontrando con mucha frecuencia? Ya apareció otra vez. Ya la habíamos usado para la delta H, la habíamos usado para la CP. Bueno, pues ahora la vamos a usar para la energía libre de Gibbs. Y entonces la podemos escribir así. ¿Sí? Y nada más recordemos qué significa delta G con respecto al signo que resulte. Esto desde el tercer curso de termo debieron haberles mencionado que era muy importante tenerlo presente, ¿se acuerdan? Entonces, si la delta G es negativa, ¿eso qué me indica? Espontaneidad. Es decir, la reacción va a ocurrir con mucha facilidad y por lo tanto se va a llevar a cabo con un porcentaje muy alto de avance. Si la delta G es 0, estamos hablando de equilibrio. O sea, ni para atrás ni para adelante, ¿no? Y si es mayor que 0, entonces estamos hablando de no espontaneidad. Es decir, la reacción va a ocurrir con mucha dificultad y por lo tanto el avance pues, va a ser muy pequeño. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora, vamos a trasladarnos un poquito a su curso de tercer semestre y podemos escribir lo siguiente. ¿Se acuerdan cómo se llama esa ecuación? Se llama ecuación fundamental de la termodinámica. Y es una ecuación que aparece con una enorme frecuencia en los cálculos termodinámicos, ¿no? Pues aquí la tenemos de nuevo. ¿Qué pasa si la temperatura es constante? Pues si esto es constante, sumando se va a cancelar. Y entonces nos va a quedar que dG es igual a V por dP. Si se la aplico a un gas ideal, entonces me va a quedar así. Bueno, voy a escribirla. Voy a irme despacio. Pero dP sobre P es la diferencial del logaritmo natural de P. Bueno, eso es bien conocido, ¿no? Muy bien. ¿Y ahora qué? Ahora voy a integrar.
luego voy a integrar con respecto a la presión, que es mi variable, ¿no? Lo que está cambiando. Entonces la temperatura ya decidimos que fuera constante, ¿no? Entonces vamos a integrar desde una atmósfera hasta cualquier presión P. Y entonces esto cómo me va a quedar. Me quedaría así. Desde luego, R es una constante, la temperatura ya dijimos que iba a ser constante, la echamos para afuera, ¿sí? Pero fíjense, esto es para un gas ideal, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo quedará para un gas no ideal? O para un gas real, podríamos decir. Pues entonces, en lugar de presión, vamos a usar fugacidad. ¿Se acuerdan de su curso pasado? ¿Qué cosa era fugacidad? Una especie de equivalente matemático de la presión, que al sustituir a esta en las ecuaciones válidas para una sustancia con comportamiento ideal, a esta llegamos suponiendo un gas ideal. Pero para un gas de a de veras, pues entonces en lugar de presión puso fugacidad. Y entonces esta la puedo escribir así. Estoy haciendo. Me va a quedar así. Si en vez de presión uso fugacidad, que se indica con la letra minúscula F, pues entonces me va a quedar así. Desde 1 hasta P. Bueno, pues vamos a integrar. Esto me va a resultar esto. Este cerito se lee normal, ¿se acuerdan? Y normal quiere decir a una atmósfera. Y acá me va a quedar entonces RT. Me va a quedar así. Desde luego esto, desde el principio a mí siempre se me pasa eso, pero estamos hablando de una sustancia I, cualquiera que sea. Parece intrascendente ahorita, pero no lo es. Estamos hablando de una sustancia I. Bueno. Muy bien. Esto, a este cociente de fugacidad y sobre la fugacidad normal o de referencia, se llama actividad. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Esto se llama actividad del componente I. Y si esto lo sustituyo acá, entonces me va a quedar así. Me va a quedar así. Bueno, ahora, muy bien. Ahora esto lo voy a sustituir acá. Y entonces fíjense qué va a pasar. Y aquí viene lo bonito de estar en el pizarrón. Bueno, no, mejor no. Orden. Y entonces yo puedo escribir que delta G de reacción va a ser igual a qué? A sumatoria para productos a ver si estamos de acuerdo.
te había escrito hace rato, Nui por G y nada más, ¿no? ¿Sí está bien? Menos sumatoria para reactivos de la misma historia, ¿no? Es esto. Muy bien, pero esto lo puedo escribir así, a ver si están de acuerdo. ¿Qué dice aquí? Pues esta sumatoria de esto para los productos menos la sumatoria de esto para los reactivos. Y ahora voy a pelearme con los otros. Y esto va a ser igual a qué? A RT de la sumatoria para productos del logaritmo natural de la actividad I menos sumatoria para reactivos del logaritmo natural de la I. Mentira, me estoy comiendo los coeficientes estequiométricos. Ahora sí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto qué será? Pues esto va a ser la delta G de reacción normal. Esta no es normal, es pasible. Esa G es esta. Más RT, ¿por qué? Una resta de logaritmos es el logaritmo de un cociente. Y por propiedades de logaritmos, este cociente estequiométrico lo puedo subir como exponente del argumento del logaritmo. Dicho de otra manera, esto lo puedo escribir así. Ya lo habíamos hecho, sí, ya lo habíamos hecho, pero no. Ya lo habíamos hecho hace rato. Como lo estamos recordando. ¿De acuerdo? Pero esto, ¿qué es esto? Es K. La K de equilibrio, ¿se acuerdan que ya la habíamos encontrado hace un buen ratillo, ¿no? Por allá cuando hablamos de Goodberry-Wash y después que los termodinámicos modernos metieron a jugar a la actividad y que etcétera, llegamos a esto. Y entonces yo puedo decir, ¿y cómo? Como eso es la constante de equilibrio, pues entonces esta ecuación yo la puedo escribir así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Si ya se perdieron, pues ven otra vez si ya se perdieron, ven otra vez este video. Pero en el equilibrio, es decir, si mi reacción alcanza la situación de equilibrio en que ya se detiene y ya ni para atrás ni para adelante, si estoy en el equilibrio, entonces esto vale cero. ¿Se acuerdan cuál es la condición de equilibrio? Que la delta G sea cero. Y entonces esta va a ser cero, y si sustituyo allá, entonces me va a quedar
acuerdo? Si delta G es 0, pues entonces despejo delta G normal y me va a quedar así. Y esta le voy a meter doble marco. Bueno, pero también, si la temperatura que supusimos constante es de 298 Kelvin, entonces yo puedo decir también esto. Yo puedo hacer eso. Si la temperatura es 298 Kelvin. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo quiero calcular la constante de equilibrio para esta reacción? ¿Qué pasa si yo quiero saber la constante de equilibrio de esa reacción a 298 Kelvin? Bueno, pues aquí está la clave, ¿no? Busco en tablas la delta G de formación de lo que necesite yo a 25 grados y ya estuvo. Tan fácil como eso. Y cuando ya tenga esta, pues con esta encuentro acá. Yo ya busqué los datos en tablas. Ustedes verifíquenlo. Sí, ustedes verifiquen. Para empezar, estos son elementos. Esos no van a aparecer en tablas porque no hay ninguna reacción de formación de los elementos en su estado natural más abundante estable. Entonces, igual que con la delta H de formación, la delta G de formación de los elementos en su estado natural más abundante estable pues es 0. Pues entonces el único que necesito es el amoníaco. Y de tablas, yo ya lo busqué, hasta lo noté por ahí arriba, unos 3.976 calorías por mol. ¿Por mol de quién? De amoníaco. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Pues significa que ya puedo calcular la delta G de mi reacción, delta G normal de reacción a 298, ¿no? Y va a ser igual, pues esto, voy a aplicar esto, ¿no? Coeficiente estequiométrico del producto, 1. Pues ya estuvo. Y entonces esto va a ser igual a menos 3.976 calorías por mol de amoníaco. ¿Está bien? Y entonces, ahora voy a aplicar esta. Ya tengo esta. ¿Qué me están pidiendo? K, la constante de equilibrio. Pues entonces yo voy a escribir que menos 3.976 calorías por mol de amoníaco va a ser igual a menos, como mis energías están en calorías, pues entonces estoy obligado a usar R en calorías. 1.987. Por temperatura, estamos diciendo que a 298 Kelvin. Por el logaritmo natural de K. Entonces, el logaritmo natural de K va a ser
menos y este menos, pues se cancela, ¿no? Entonces me queda así. ¿Cuánto da eso? Bueno, ahí lo calcula, ¿sí? Una operación muy simple, ¿no? Bueno, ¿y qué? 2 por 300, 600, 6 por 6 por 6 por 6 por 6 por 6, esto me va a dar como 6, ¿no? Sí, fracción. Es lo de menos. Ahí lo verifica. Lo hacen y lo verifican. Bueno. Sí, ¿y qué? Pues sí, ya le metí números, pero esa acá todavía no me dice nada. ¿Sí? Esa acá la tengo que conectar con otras cosas. Tengo que conectar esa acá con el avance de mi reacción. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es el avance de reacción? Mientras más grande sea el valor de K, desde luego, ese es el logaritmo natural de K, ¿no? Si yo quiero K, entonces va a ser igual a la exponencial de esto, ¿no? La exponencial de este resultado, que no necesariamente lo estoy nomás estimando, ¿sí? Este valor lo tienen que verificar. Vamos a decir que la exponencial de 6, si me va a dar un numerote, me va a dar una K muy grandota. Lo único que yo puedo inferir de eso es que el avance va a ser muy grande. Pues sí, pero ¿cuánto? Ni modo que estoy en la planta, ¿no? Estoy controlando allí en un reactor y llega el patrón y me dice, oiga, ¿cuánto va a salir de ahí? No, pues mucho. No, pues ¿cuánto es mucho? No, pues fíjese que no sé, porque yo nomás calculé la constante y me salió muy grandota y eso me indica que va a salir mucho. Pues no. ¿Qué respuesta? No van a correr, ¿no? Entonces yo necesito conectar este resultado de esta constante de equilibrio con el avance. Cuantificar el avance, cuánto vale el avance. Y si ya tengo el avance, eso todavía no basta. Porque el patrón me va a decir, bueno, ¿y cuántas toneladas va a salir de aquí? No, pues el avance es muy grande. Oiga, no invente. Necesito aterrizar totalmente el asunto y decirle al patrón cuántas toneladas por hora va a salir de mi reactor. Eso es lo que yo necesito decirle. No que si el avance es grande, que si la constante es grande, eso a él le importa un cacahuate. Pues a lo que a él le interesa es cuántas toneladas van a salir por hora. Entonces todavía nos falta buen trecho, ¿no? Bueno, pero ahí vamos, ¿no? Ya calculamos la constante de equilibrio. Que son, ¿se acuerdan que en la clase pasada dijimos que íbamos a ir armando como un rompecabezas, ¿no? Y al final íbamos a armar todas las piezas. Ya estuvo, ¿no? Bueno, ya tenemos una pieza de rompecabezas. Por cierto, ya que estamos aquí, ¿qué pasa si yo considero en vez de esta reacción el doble de esta reacción? ¿Qué pasa si en vez de que reaccione media mol de nitrógeno con 1,5 mol de hidrógeno para dar 1 mol de amoníaco, la multiplico por 2? Pues entonces esta la voy a tener que multiplicar por 2. Y si la multiplico por 2, el logaritmo de K me va a dar el doble. Y por lo tanto la K va a ser el cuadrado de la que obtendría yo si la reacción fuera la original. Entonces si yo duplico una reacción, la K va a ser el cuadrado de la que obtengo antes de duplicar la reacción. Si le saco la mitad a una reacción, entonces la K va a ser la raíz cuadrada de la reacción original. Ojo con eso. ¿Sí queda claro por qué? Si yo duplico esta reacción, la delta G va a ser el doble. Y si es el doble, el logaritmo de K va a ser el doble. Y como esto es una exponencial, entonces me va a dar el cuadrado. O viceversa, si saco la mitad de la reacción, entonces la constante va a ser la raíz cuadrada de la K original. Cuidado con eso. Medítenlo, convénzanse. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Mañana, o en la próxima clase, vamos a armar otra pieza del rompecabezas para irnos acercando ya
a la visión ya completa del problema como nos lo hemos planteado, ¿no? Poder decir cuánto se produce como resultado de una reacción, y no si la K es grande o que si el avance es más grande. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, ahí la dejamos por hoy.